patria. Se abre la sesión. Las actas de la sesión 37, 38, 39 y 40 se dan por aprobadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción que modifica la ley 17.798 sobre control de armas para restringir la adquisición, tenencia y porte de armas de fuego por parte de personas naturales. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Los autores de la moción que pasó a la cuenta, la vamos a solicitar ahí a Secretaría que pueda poder informarnos de eso. Mientras tanto, ofrezco también la palabra sobre la cuenta. Bien. Mientras ahí buscamos la información solicitada, recuerdo que nosotros estamos en la tramitación del proyecto... ¿Sí? ¿Varios? Diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Presidente, a ver, yo sé que estamos contra el tiempo en este proyecto de ley de modernizar las Fuerzas Armadas, pero le quiero solicitar a usted, y por su intermedio a los integrantes de la comisión, invitar nuevamente al general Martínez, comandante en jefe del Ejército, al general Vallejo, encargado del tema de las casas. Me han llamado funcionarios del Ejército de las 3 comunas del país donde tienen serios problemas con la empresa Alcarrás. Hay funcionarios, presidente, que están pensando seriamente en atentar contra su vida. Hay funcionarios que le está costando el matrimonio. Hay funcionarios que le siguen descontando más del 60% del sueldo y tienen que pagar arriendo. Hay funcionarios muy preocupados del tema y tengo entendido que el sábado recién pasado estuvo en Arica el comandante en jefe y me gustaría que viniera a la comisión y explicara quién es responsable, porque es fácil echarle la culpa a la comunidad, o sea, a los funcionarios del Ejército, echarle la culpa a la empresa Alcarrás y el Ejército se lava las manos con esto. Entonces yo, presidente, quiero solicitarle, repito, a usted y a través de usted al resto de la comisión que ver la posibilidad si podemos invitar acá o una comisión especial en Santiago, no sé. Yo le estoy proponiendo a solicitud de los funcionarios que, dicho sea de paso, cuando estuvo el general Vallejo en la comisión explicando que estaba todo bien, habían 3 suboficiales representantes de las 3 comunidades afectadas, pero ninguno de ellos puedo hablar. ¿Por qué? Porque no se le autorizó. O sea, no que le autorizó a usted, sino que el alto mando los invitó, me hago responsable de lo que digo, para blanquear la situación, pero si están ahí los dirigentes de las comunidades, está todo bien, y resulta que no es así, pues, presidente. Y yo le solicito formalmente ver la posibilidad de escucharlo e invitar al comandante en jefe y al general Vallejo que vengan acá a explicarle a esta comisión qué está pasando, porque no me gustaría que mañana un funcionario atentara contra su vida o fuera algo parecido, porque aquí no tomamos las decisiones correspondientes. Dicho, presidente, gracias. Diputado Leonidas Romero, ofrezco la palabra sobre el punto que ha planteado el diputado Leonidas Romero y luego a los siguientes puntos varios. Otro punto, señor subsecretario, a quienes saludamos del Ministerio de Defensa, ha solicitado la palabra sobre el punto que plantea el diputado Romero. Gracias, presidente. Yo, desde el Ministerio de Defensa, presidente, compartimos la inquietud, ya desde que primero lo planteó el diputado Romero, compartimos la inquietud respecto del tema, y lo que sí es que yo creo que el Ejército también comparte la inquietud del diputado Romero, tanto es así que yo creo que el general Vallejo en esto está desde el Ejército defendiendo las comunidades contra la empresa. Incluso es más, según tengo entendido, el Ejército o el Comando de Bienestar ha iniciado acciones legales penales en contra de quienes resulten responsables por una presunta estafa de que habrían sido objeto las comunidades y en consecuencia el Comando de Bienestar del propio Ejército en estos proyectos inmobiliarios. Por lo tanto, creo que eso sí, en esto podemos tener una pequeña diferencia con el diputado Romero. Creo que aquí las víctimas son tanto el Comando de Bienestar como las comunidades, y hay comunidad de interés en resolver este asunto lo más pronto posible, presidente. Yo creo que es bueno que se le invite
al general Vallejo para que dé cuenta a esta comisión de los avances que se ha tenido, pero creo que ahí hay comunidad de intereses, hay un solo interés, el del Comando de Bienestar y el de las comunidades en cuanto a solucionar este problema lo más pronto posible. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Sobre el punto, el diputado Jaime Toá, luego el diputado Leonidas Romero y luego otros puntos, el diputado José Pérez y la diputada Maya Fernández también. Por su intermedio, presidente, subsecretario, yo entiendo la explicación. Yo tengo una duda legal. En el formato contractual, ¿el ejército es solidario con los deudores o no tiene ninguna responsabilidad? Yo no me acuerdo bien de la figura, porque lo que dice el diputado Romero, que no tengamos que arrepentirnos después de que haya una desgracia, y bueno, ahí vamos a estar todos formando comisiones investigadoras, qué sé yo. Pregunto eso por si hay alguna fórmula de que el ejército o el Estado de Chile, mejor dicho, se haga cargo de esa situación en el intertanto, pero yo no me acuerdo jurídicamente cómo es la figura. Sobre el punto, el diputado Leonidas Romero. Sí, presidente. A ver, a mí me alegra y agradezco la intervención del subsecretario, pero yo insisto, no solamente invitar al general Vallejos, solicito también invitar al comandante en jefe del ejército que estuvo en Arica y vio la realidad y que nos comente lo que pasó, pero principalmente invitar a los presidentes de las comunidades, porque el general Vallejo ha venido 2 o 3 veces y nos ha dicho exactamente lo mismo. A mí me interesa escuchar a los presidentes de las comunidades, que si logramos que vengan y que lo autorice, no sé si el ministro de Defensa o el comandante en jefe, que mañana no sean sancionados los presidentes de estas comunidades por venir a decir su verdad, porque son ellos los que la están sufriendo, presidente. No es el general Martínez, no es el general Vallejo, es la comunidad y representada por estos funcionarios. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Yo quiero exponer acá 2 asuntos que creo que me complican un poco y los someto como a juicio de la comisión para luego adoptar o no el acuerdo. Uno es que, dado el reglamento, los actos de gobierno, los cuales nosotros fiscalizamos, el instrumento, el espacio para realizar aquellos son las comisiones investigadoras, sin perjuicio que nosotros podamos solicitar diligencias como oficio de fiscalización. Habiendo solicitado oficios de fiscalización, habiendo tenido por lo menos en 3 sesiones el tema en discusión y habiendo escuchado a las comunidades, al general, al comandante en jefe y a los representantes de la empresa incluso, creo que, dado ya teniendo las versiones de cada una de las partes involucradas, creo que habría que analizar si es que esto amerita o no la constitución de una comisión investigadora para poder profundizar más allá de que en las comisiones de trámite legislativo volvamos a tocar el tema. El reglamento en su artículo, señor secretario, no sé si 217. 217. Sí, por favor. El artículo 217 dice: las comisiones permanentes no podrán constituirse, además, como comisiones investigadoras. En relación, eso en ningún caso quiere decir que los diputados y diputadas pertenecientes a esta comisión no tengan facultades o no tengan capacidades para poder facilitar un entendimiento. El asunto es que de manera colectiva en esta comisión ya creo que hemos escuchado a las partes y también creo que hemos realizado los oficios de fiscalización que son las atribuciones que nos permite el reglamento. En consecuencia, yo creo que habría que analizar en manera individual y colectiva también si es que se amerita o no una comisión investigadora fuera de este espacio, porque eso pasa por la sala y se constituye a sí mismo con estos integrantes o con otros también. Y eso, en relación a solo las complicaciones que a mí me generan este punto, porque yo también me pongo en la situación de que llegase a ocurrir una desgracia, es decir, ¿por qué no hicimos todo lo humanamente posible para poder evitar esa situación? Sería terrible. Pero el tema es que también estamos bastante estructurados y limitados de acuerdo al reglamento. Sobre el punto, el diputado Pardo había solicitado la palabra, luego el diputado Osvaldo Urrutia y luego en otros puntos el diputado José Pérez y después la diputada Maya Fernández. Diputado Luis Pardo. Presidente, compartiendo el criterio de
de que esta comisión no puede constituirse en comisión investigadora, creo que se puede acoger la propuesta del diputado Romero y del subsecretario en orden a que comparezca nuevamente la autoridad del Comando de Vivienda, entiendo, de Bienestar, y exponga al Estado los avances en relación a lo que se nos presentó la última vez. Y es una forma de ir liberando además dudas y tensiones en vez de constituir una comisión investigadora o quedarnos sin hacer nada. Yo creo que podríamos ejercer una acción de ese tipo sin vulnerar la naturaleza de esta comisión. Gracias, diputado Luis Pardo. El diputado Osvaldo Urrutia. Sí, bueno, se me adelantó el diputado Pardo, iba a decir prácticamente lo mismo. No, solamente con una diferencia. Cuando vino la última vez el general Vallejos y el comandante en jefe, manifestaron que habían dispuesto un sumario, un sumario que entiendo que se está efectuando, y yo sugiero que vengan, que tengamos una conversación previa y que vengan una vez que se haya terminado ese sumario y se hayan definido cuáles son las responsabilidades y cuáles son los cursos de acción, porque si no nos van a decir lo mismo que nos dijeron la última vez. Ahora, el sumario no debería durar más de 3 o 4 meses, yo creo que ha pasado ya, no recuerdo, pero habrá pasado un mes al menos. Ustedes tienen las fechas, pero si lo vamos a invitar al general Vallejo y al comandante en jefe, que vengan una vez que esté terminado el sumario y ya tengamos algunas conclusiones al respecto. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Entonces, sobre el punto. Para el punto, señor subsecretario, y luego vamos a adoptar algún acuerdo. Presidente, para responder, yo, sin querer inmiscuirme en sus facultades, presidente, yo creo que sería bueno escuchar a las comunidades. Yo puedo hacer las gestiones dentro del ejército para que sean autorizadas para participar, porque creo que si hay comunidad de intereses, como digo yo, sería bueno que las comunidades transmitan que hay cierta tranquilidad con las gestiones que ha hecho el propio ejército. Yo tengo la convicción de que aquí hay un solo interés, el del Comando de Bienestar, y el de las comunidades es el mismo interés. Obviamente, y ahí respondiéndole directamente a la pregunta del diputado Toá, presidente, aquí hay un problema de comunidad de intereses y otra cosa son las posiciones jurídico-judiciales, si usted quiere, porque el Comando de Bienestar actúa como un financista de los proyectos inmobiliarios, pero los mandantes de los proyectos inmobiliarios son las comunidades que se han organizado para ese efecto. Entonces, digámoslo así, las personas que han sido vulneradas en sus derechos son las comunidades que mandaron a hacer la obra. El Comando de Bienestar simplemente dispuso de los recursos para que esas obras se realizaran. ¿Cuáles las soluciones? Por lo tanto, no son simplemente que actúen como solidariamente con las comunidades, sino que más bien lo que se está tratando de hacer son distintos dependiendo del tipo de proyecto. Hay 2 proyectos que están muy avanzados, que son los de Arica y los de Coyhaique, y en que el ejército lo que está tratando de hacer es tratar de financiar, no con la empresa que dejó botados los proyectos, sino que con otras alternativas que se terminen esos proyectos y que esa gente pueda acceder a su vivienda. Hay el caso de Punta Arenas, que es el caso donde es más complejo, porque en esos casos hay diferencias respecto de los estados de pago con las obras, el avance de las obras. Lo que corresponde es que se haga la investigación y respondan quienes son responsables de eso, y justamente por eso el Comando de Bienestar inició acciones legales para quienes resulten responsables por esas acciones, también representando el interés del propio ejército y en la línea con las comunidades, porque aquí hay responsables por no haber llevado adelante las obras como correspondía. Entonces, no es el ejército el que tiene que solucionar el problema a las comunidades, sino que más bien yo creo que el ejército está dependiendo del estado de los distintos proyectos, poniéndose a disposición de las comunidades para llegar a una solución que los deje tranquilos, al menos, y los permita continuar con los proyectos que están llevando adelante. Pero creo que es bueno, y ahí comparto, presidente, que antes de tomar medidas respecto de la fiscalización, creo que es bueno escuchar a las comunidades, porque si es que ellos siguen intranquilos con lo que ha llevado adelante el ejército hasta ahora, sería bueno también saberlo para poder apoyarlos de otra manera. Nosotros hemos estado
solicitando información al Ejército del avance de esta materia, porque desde que lo levantó el diputado Romero en esta comisión, nosotros hemos estado dándole seguimiento al punto y por lo tanto creemos de alto interés que tanto la comisión esté informada, usted, presidente, esté informado y el diputado Romero esté informado de las medidas que se han tomado a este respecto. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Entonces solicito el acuerdo para poder constituirnos en Santiago el próximo lunes o el subsiguiente, les parece, a las 11:30 horas, para recibir al comandante de Bienestar, al general Vallejos, y a los representantes de la comunidad en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa, que nos van a poder facilitar que los asistentes puedan participar. La primera semana de julio. Claro, para que el señor subsecretario alcance también a poder gestionar las comunidades y todo. ¿Sí? ¿El primer bloque del lunes? No, creo que a la mañana, a las 11. ¿Sí? ¿Puede ser? Del día 1 de julio. Claro, día lunes 1 de julio en Santiago. ¿A las 11? Bien. El que podemos acordarlo nosotros, de acuerdo a que más facilite la... No, el de la mañana no hay problema. A las 10 sugieren acá. Yo particularmente estoy complicado. Bueno, a las 10. Si todos pueden a las 10, ¿se acuerdan a las 10? ¿Sí? Vamos a tener harta convocatoria eso. Bien, se ha acordado entonces. Bien. A la solicitud del diputado Osvaldo Urrutia sobre los autores del proyecto que ha pasado a la cuenta, que... sí. Pero que el proyecto viene a restringir la adquisición, tenencia y porte de armas de fuego. Es de autoría del diputado Barrera, Hertz, Labra, Mix, Mulet, Núñez, Soto y Vallejo, el proyecto. Sobre puntos varios, había solicitado la palabra el diputado José Pérez, ¿sí? Y la diputada Maya Fernández. ¿Y la televisión? ¿Puedo suspender? Sí, el ataque. Ya. Aprovecho también de saludar a los representantes de las Fuerzas Armadas que nos acompañan, de la Fuerza Aérea, de la Armada de Chile, del Ejército de Chile también. Nosotros enviamos una comunicación a raíz de un acuerdo adoptado la semana pasada a todas las ramas, incluido a Bomberos de Chile y a Carabineros, por el rol que están desempeñando en la 8ª región, en particular a raíz del desastre socionatural que está afectando a las distintas comunidades. Así que seguimos bien atentos y por medio de ustedes que nos acompañan en esta instancia también transmitir a sus compañeros, colegas, hombres y mujeres de la institución el agradecimiento por parte de esta comisión. Sí, este no se apaga nunca. Si quiere le cambio. A ver si... Ahí sí. Gracias, presidente. No, una preocupación que me han hecho llegar distintas organizaciones y solicitar a través suyo la situación de un cabo segundo en Chacabuco, que entiendo que sufrió discriminación por su orientación sexual. Me gustaría saber, entiendo que hay una preocupación desde los distintos movimientos y nos hicieron llegar los antecedentes para que lo viéramos en la Comisión de Defensa. Entiendo que es Cabo Segundo, Sepúlveda, del regimiento, si no me equivoco, número 6 de Chacabuco. Incluso entiendo que en este momento está detenido. A mí me gustaría saber más antecedentes de la situación del Cabo Segundo a la brevedad y saber qué pasó con esta posible discriminación que ha sufrido él por su orientación. Entonces, que de partida no correspondería, pero quiero saber respecto a esos antecedentes a través suyo, presidente, lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, diputada Maya Fernández. Antes de ofrecer la palabra al subsecretario, ¿no? Complemento un punto de vista personal, quizá también junto con lo dramático o lo complejo que tiene que ser la situación que está viviendo o que denuncian que ha ocurrido al Cabo Segundo, también quizás es importante ver cómo funcionaron parte de las medidas que se anunciaron el año pasado por el Ministerio de Defensa en relación a los canales de denuncia.
ya dice estar en implementación el protocolo de acoso y quisiera saber también quizás si es que funcionó el protocolo en alguna medida en este caso en particular que se está denunciando mediante los medios de comunicación. Diputada Maya Fernández ha solicitado y le ofrezco la palabra al señor subsecretario. Y saber, entiendo que sufre discriminación con una serie de frases que ojalá, no quiero decirle acá en el sentido de que saber qué sucedió y saber las razones por las cuales está detenido en este momento. Entonces creo que es importante que nos han pedido claramente saber de la situación del cabo segundo del regimiento número 6 de Chacabuco lo antes posible y saber el por qué está detenido, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Diputado Jaime Toá. Sí. Por su intermedio, subsecretario, entiendo que hay otro caso de suicidio que se materializó en los días pasados aquí en Santiago, ¿no es cierto? Ya que se va a pedir esa información, yo solicitaría que también, dado que por lo menos por la prensa denuncian ciertas situaciones irregulares. Señor subsecretario, ¿tiene información que no? Ahora, igual es entendible, probablemente no la manejen todo el momento, pero para nosotros es importante poder responder ahora o cuanto antes a estos requerimientos. Sí, presidente, yo ahora no tengo la información actual, la voy a pedir, si es que me la envían oportunamente antes del término de la comisión, se las puedo entregar, pero en todo caso, de no ser así, me comprometo a comunicarme directamente con los diputados Toá y la diputada Fernández, y en todo caso la próxima semana ante la comisión traer la información completa respecto de las dos cosas, que son cosas distintas. Una cosa son el caso de la persona que eventualmente se habría quitado la vida en un recinto militar para ver en qué situación y en qué condiciones se dio, y lo segundo, que quizás es más grave, porque si es que habría habido una situación de discriminación respecto de una persona que es parte del ejército, y si es que él habría hecho una denuncia que hubiera gatillado la iniciación de nuestro protocolo. Yo no tengo esa información ahora, pero si es que eso es así, informaremos oportunamente a la comisión. El objetivo del protocolo, presidente, siempre es, ojalá, tener una respuesta oportuna y evitar justamente que estas situaciones de discriminación ocurran. Por lo tanto, yo espero que haya una buena respuesta por parte de la institución y idealmente hay que tener cuidado también. Esto es un eventual caso de discriminación, hay que ver cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar, ya sea a su sanción o a la condición en que está en este momento. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Entonces vamos a tener esta comunicación y idealmente la vamos a responder pronto. Bien, no habiendo más palabras, entonces pasamos a la orden. Si no había... ¿No quiere? Y entonces pasamos a la orden del día. Nosotros nos corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que establece una modificación de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas. Habíamos aprobado ya una buena cantidad de artículos, habíamos dejado otros pendientes, y en especial los pendientes son aquellos de los cuales habían observaciones y aquellos de los cuales habían indicaciones. Entonces, para poder retomar la tramitación, creo que nosotros tendríamos que dirigirnos al... Sí, por favor, señor secretario. Sí. Presidente, nosotros nos debiera corresponder en el... A ver, quedó pendiente la indicación que formulara la diputada Maya Fernández y los diputados Mata y Chilin sobre incorporar un artículo 8º bis que figuraba en la página 3 del comparado. Eso quedó pendiente. También quedó pendiente... Diputado Osvaldo Urrutia. Sí. Sí. Estoy mencionando nomás... Eso. Muy de acuerdo, diputado Osvaldo Urrutia. Muy de acuerdo. Presidente, la comisión adoptó un acuerdo, era que si hubiese algún artículo que se aprobara en bloque,
pero que decía relación con algunas de las materias respecto al cual usted tenía algunas observaciones. Esos artículos, en definitiva, iban a ser votados según correspondiera. Lo que ocurre es que en el numeral 12 del artículo primero, página 17 del comparado, la letra A, ¿me ubica? Sí. La letra A hace referencia al artículo 61. Sí. Y el artículo, las modificaciones introducidas al artículo 61 se refiere al caso del personal civil. Sí. Entonces, esa letra hay que entenderla, que en definitiva no está votada, No, está pendiente. para y que originalmente nosotros la aprobamos, pero hay que entenderla que está pendiente para después votarla con el resto de las disposiciones que tienen observaciones. Así es, señor secretario. Entonces está Entonces, pendiente. perfecto. ¿Vale? De ahí nos tenemos que trasladar al numeral octavo, que está en la página 13 del comparado. ¿Qué página? ¿La 13 13? del comparado. Que se lo ¿La quedó 13? pendiente en la sesión anterior, que es La 13 del comparado. Pero, disculpe, señor secretario, como dijo el diputado Osvaldo Urrutia, ¿no deberíamos ir en la página número 19, 16? Claro, los pendientes los vamos a ver. Esta dependencia. Página 19. Quedamos en las modificaciones a la. Lo último que se aprobó fue la letra B del numeral 15. Está aprobada el numeral 16. El numeral 17, que también hace referencia al artículo 61, por lo tanto también está pendiente. El numeral 18 está aprobado. El 19 también. El numeral 20 correspondería discutir. Página 26 del comparado. Espérate, déjeme revisar. Sí, de un segundito, por favor, que también estoy chequeando. Como hemos ido y vuelto. O sea, eso, estamos bien en Acá. Sí, no sé, hasta ahí discutimos. o sea, Ok. No, sí, pero es que todo en. Presidente, como originalmente había señalado, es el numeral 8, la página 3. 13, Sí, numeral página 8. 13, numeral 8. Ahí Que ahí- tenemos que continuar con la discusión. Es el primer pendiente que... Ah, ya, pero entonces ya estarían todos los pendientes ya calificados como pendientes. Sí, sí. sí. Ah, perfecto. Solo que Entonces nosotros ahora hicimos vamos a ir a. Ahora vamos de a uno. Ya, Entonces, perfecto. es el número 8 del artículo Sí, hay- primero, que hay- incorpora en el artículo 58, a Sí, continuación de hay la algo, frase. hay algo que a mí me gustaría poder explicar antes de pasar a la particular de todos los artículos que vienen a continuación. Los artículos que vienen a continuación quedaron pendientes porque algunos parlamentarios y parlamentarias de esta comisión teníamos observaciones. Las observaciones dicen en relación a una postura política en torno al tratamiento con los funcionarios civiles, un nuevo tratamiento que se espera construir, los cuales, diferencias legítimas, existirían por parte de algunos en cuanto a no excluirlos del actual sistema de salud, de pensiones, con el que trabajan las Fuerzas Armadas con sus uniformados, que en la actualidad están todos mezclados y el proyecto lo que viene a hacer es a distinguir entre los uniformados y entre profesionales que prestan servicio a una institución de las Fuerzas Armadas. Los artículos a continuación, tanto el numeral 8 como los numerales siguientes, el 9, el 10, etcétera, lo que hacen es que van excluyendo o van construyendo el nuevo tratamiento que van a tener el personal civil de la Fuerza Armada. Por ejemplo, el artículo que a continuación vamos a leer y vamos a discutir, lo que hace es que en la página 13 del comparado, el numeral número 8
Si es que se llega a mantener la posibilidad del retiro a los 30 años del servicio personal civil, entonces la modificación propone que este artículo, claro, lo que hace este artículo es que al final excluye al personal civil de la posibilidad de retiro a los 30 años. En cuanto a las modificaciones que establece, define solo los oficiales, cuadro permanente, gente de mar y tropa profesional. Por ejemplo, los artículos siguientes van en la misma línea. En consecuencia, creo que para no sé cómo se nos ocurre que podamos llevar el tratamiento en particular, pero yo creo que una explicación fundada de todos al inicio de la votación de estos artículos es suficiente para no entrar uno por uno a discutir cuando en realidad las premisas en las cuales se sustentan las distintas posturas no varían. No sé si ofrezco la palabra sobre el punto en particular porque son por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 artículos, 6 artículos. Serían, y hay 2 indicaciones a todo esto. Por ejemplo, en el artículo, en el numeral número... Un segundo, por favor. En el numeral número 15, por ejemplo, el 11. En el 11 hay una indicación, por ejemplo, del diputado Urrutia, que viene a hacer que, claro, si se rechaza el artículo que propone el proyecto original, podríamos pasar a la discusión y aprobación de la indicación que plantea el diputado Osvaldo Urrutia en cuanto a, por ejemplo, permite mantener a los civiles bajo el paraguas de protección de los militares en caso de accidente. En cuanto si fallecen en un acto de servicio, sus herederos asignatarios podrán recibir indemnización. La indicación que plantea el diputado Osvaldo Urrutia en ese sentido es completamente coherente con la postura que yo personalmente he manifestado, y en ese sentido, si se rechaza el artículo del proyecto original, se pasaría al momento a la votación de la indicación del diputado Osvaldo Urrutia. Y así, por ejemplo, 2 artículos más abajo también existe una indicación en los mismos términos del diputado Jaime Toa, que también, si se rechaza el artículo del proyecto, pasaríamos a la votación de esa indicación. Diputado Luis Pardo, ofrezco la palabra sobre el punto y para luego pasar a la votación. Sí, presidente, yo estuve, desgraciadamente no participé en la última sesión, estaba enfermo, pero me gustaría hacerle al Ejecutivo la consulta respecto de cuál es el régimen laboral del personal civil y cómo se concilia eso con lo que se habría votado la semana pasada de que queden enmarcados en el mismo sistema previsional de las Fuerzas Armadas, del personal, militar, porque el sentido del régimen previsional tiene mucho que ver con el tipo de servicio que presta el personal. El personal de las Fuerzas Armadas no tiene horas extraordinarias, tiene una disponibilidad absoluta y está sujeto a un conjunto de obligaciones que no tiene el personal civil, y eso justifica en gran medida que exista un régimen previsional diferente. Entonces, acá, si se va a homologar al personal civil respecto del personal militar, me gustaría saber qué pasa con ese conjunto de... ¿Vamos a homologar también las obligaciones y el régimen? Porque si no es así, vamos a seguir haciendo votaciones sobre un régimen que se está tornando incoherente por lo que veo en las distintas indicaciones que vienen a continuación. Muchas gracias, diputado Luis Pardo. Ofrezco la palabra a un parlamentario si quiere plantear alguna pregunta al respecto al Ejecutivo, y luego le ofrezco la palabra al Ejecutivo para referirse. Diputado Osvaldo Urrutia, y luego yo también quiero un pequeño comentario. Presidente, las diferencias que tenemos con respecto al personal civil y con respecto a lo que ha planteado el Ejecutivo, que el Ejecutivo ha planteado una tesis que los funcionarios de las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial de contrato que les dura toda la vida, desde que ingresan a la Fuerza Armada hasta que se mueren. Y eso, por eso tienen un régimen previsional distinto y por eso tienen una serie de consideraciones que son distintas. También ha planteado el Ejecutivo que el personal civil, muchos de ellos no cumplen con esas condiciones. Por ejemplo, no hacen guardia, no son destinados a zonas extremas, no están 24/7, no son destinados en 24 horas, en fin,
no reciben incluso traslado o transbordo durante el ejercicio de su cargo. Y al trasladarlo al sistema de AFP o el decreto ley 3500, obviamente su carrera no puede durar 30 años, porque el sistema está hecho para que al menos dure 40 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Es que en aquellos casos en que un empleado civil, que son particulares, es destinado a una zona extrema, por ejemplo, y tiene derecho a ganar una asignación de zona, esa zona tiene que ser imponible. Si esa persona además recibe una herida o un cierto grado de invalidez por acto de servicio mientras duró esa destinación, también tiene derecho a percibir previsión por parte de las Fuerzas Armadas, ser atendido en un hospital naval o un hospital militar, y además hasta que esa persona quede sana o enfermedad profesional producto del ejercicio del cargo, también esa persona. Esas son las diferencias. No es que me oponga a lo que ha planteado el Ejecutivo, sino que hay ciertos casos especiales que son los que tienen que ver con las indicaciones que hemos presentado y que usted también ha manifestado su acuerdo en muchos casos de ellos. Sí. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. El planteamiento que tenía yo, que igual hice la sesión pasada, no quiero profundizar mucho, pero más que nada lo que justifica nuestra construcción de la posición política en torno al tratamiento a los funcionarios civiles de las Fuerzas Armadas dice relación con que los sistemas de seguridad social que nosotros quisiéramos para toda persona, hoy en la sociedad civil no funcionan. Y no es culpa de las Fuerzas Armadas, es culpa, creemos, del poder político que no ha dado un buen tratamiento. En consecuencia, mientras tanto, no queremos perjudicarlo, al contrario, nos gustaría poder extender ese paraguas de protección al resto de la sociedad y por lo mismo no tengo razones, desde mi punto de vista personal, para aprobar un cambio de estas características que creo que va a perjudicar el nivel, el estándar laboral con que puede ofrecer nuestras instituciones, las Fuerzas Armadas, y además también creo que en la práctica puede generar bastantes perjuicios en torno a la captación de personal, porque por lo menos es sabido que uno de los beneficios de trabajar profesionalmente en una de las instituciones de las Fuerzas Armadas, uno de los atractivos, de los atributos que llaman justamente, que convocan, son las prestaciones en cuanto a seguridad social a las cuales se puede acceder y que si aprobamos estos cambios normativos no podría los funcionarios civiles de las Fuerzas Armadas poder acceder a aquello. Esa es la postura por la cual fundamento esta posición, y si no hay más palabras solicitadas por los integrantes de la comisión, le ofrezco la palabra al señor subsecretario para referirse al punto, y luego también, si no hay más palabras, podríamos proceder a la votación en particular. Señor subsecretario. Presidente, muchas gracias. Es evidente que aquí tenemos una diferencia y es bastante profunda, porque la propuesta del Ejecutivo es coherente con lo que se ha venido haciendo desde el año 1985. Los funcionarios civiles adheridos al sistema de remuneraciones y previsional, y quiero ser enfático en esto, de remuneraciones y previsional de las Fuerzas Armadas, se ha ido excluyendo a los civiles. ¿Por qué? Porque eso genera, presidente, discriminación. Porque estamos sujetando a un mismo sistema de remuneraciones y previsional a personas que están en distinta situación. El personal militar tiene un sistema de remuneraciones, tiene retiros obligatorios, por ejemplo, a ellos no se les somete a un sumario para ser retirados, hay cuotas de retiro a los militares porque es piramidal, y entonces hay personas que trabajan como personal de las Fuerzas Armadas a quien no se le dice una explicación por la cual ellos tienen que irse de la institución, sino que porque hay que determinar una determinada carrera militar, y por eso hay un sistema de remuneraciones y un sistema de previsión distinto. Fue la primera diapositiva que yo mostré cuando presenté este proyecto, presidente. ¿Cuáles son aquellas condiciones que hacen que esta carrera militar tenga un sistema de remuneraciones y previsional distinto? Uno, que arriesgan la vida. El empleado civil de planta de las Fuerzas Armadas no es desplegado en campaña, no entrena, no va al rescate de los chilenos cuando hay una catástrofe, no es desplegado en un entrenamiento en campaña, ni va a ser desplegado en caso de crisis de nuestro país. Y por lo tanto, no puede estar en las mismas condiciones que el personal uniformado, presidente.
eso es discriminación. Estamos tratando como iguales a personas que están sujetas a condiciones laborales distintas. La discriminación, presidente, no es solo diferenciar arbitrariamente a iguales, sino que es no diferenciar a distintos. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí, si es que mantenemos a los empleados civiles, y esa es la corrección que hay que hacer, si es que mantenemos a los empleados civiles en la misma condición que los uniformados, cuando los uniformados están sujetos a riesgo de vida en entrenamiento, en despliegue, en catástrofe, a movilidad territorial, a empleo en situaciones de crisis, a condiciones de entrenamiento y desarrollo profesional completamente distintas a los civiles. En ese caso, lo que estamos haciendo es discriminar a aquellas personas que por su formación, el empleado civil de planta, presidente, no pasó por la escuela nacional. No está sujeto a un nivel de exigencia, por ejemplo, física, de entrenamiento que le permitiría, que le haría imposible seguir la carrera si es que no cumple con las pruebas físicas. No está sujeto a un nivel de exigencia que sí lo está el militar, porque lo estamos preparando para emplearlo en situación de conflicto bélico. Ellos son los defensores de la patria y existen para la seguridad de Chile. Por lo tanto, presidente, yo creo que esta distinción en que usted, presidente, lo plantea muy bien, ¿no? Esto no se trata de una diferencia de sistemas previsionales. Se trata de tratar a iguales de manera igual y a distintos de manera distinta. Porque si no, presidente, lo que estamos haciendo, y usted lo dice muy bien, presidente, cuando dice, este es el principal atractivo para contratar empleados civiles, por supuesto. Porque lo estamos sujetando a un sistema previsional que está diseñado para un sistema remuneracional y de incentivos remuneracionales, que es para el personal militar, a quienes nosotros les exigimos que estén en condiciones de desplegarse en aquellas en que la mayoría de los civiles nos escaparíamos. Entonces, por lo tanto, presidente, lo que yo digo es que la propuesta nuestra es coherente con la mantención de un sistema remuneracional distinto, de un sistema de remuneraciones que está estructurado para que los militares se mantengan en la carrera militar y generar el incentivo para que el sistema previsional sea también un incentivo para mantenerse en la carrera militar y no estar mirando quizás el sueldo que me ofrecerían por mi misma pega en el mercado privado. Entonces, presidente, efectivamente aquí tenemos una diferencia de fondo. Y yo creo que lo que estamos tratando de hacer con nosotros como Ejecutivo es que la carrera militar sea diseñada para militares que cumplen con las condiciones para ser militares. Y en cambio los empleados civiles se sometan a las mismas normas de los empleados civiles del resto del sector público. Si ahí no hay discriminación, presidente. Estamos sometiendo a los empleados civiles de las Fuerzas Armadas al mismo régimen que estaría de remuneraciones y previsional, a la que estaría sujeto todos los empleados de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Todos los empleados de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Y las excepciones, y ahí concuerdo con el diputado Urrutia, son distinciones funcionales. Es decir, dado que el empleado civil se desempeña en un regimiento militar, obviamente es mucho más fácil prestarle asistencia médica en la enfermería del recinto militar, y obviamente, incluso le voy a dar un caso muy particular, presidente. En el caso de los empleados civiles, un empleado civil que, siendo FP, resulta herido como en acto de servicio, o sea, desempeñando su función, le doy pensión de inutilidad hasta que cumple 65 años. Y por esa pensión de inutilidad, él cotiza en AFP, porque a los 65 años le corresponde su pensión igual que a cualquier otra persona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De nuevo, igualarlo a las condiciones que tiene un civil, que tiene seguridad, tiene seguro de invalidez y supervivencia, y que respecto de eso le genera un ingreso producto de una enfermedad o un accidente laboral. Entonces, presidente, estamos igualando condiciones. Entonces, yo creo que aquí no se trata de nivelar hacia abajo, todo lo contrario. Se trata de justicia, presidente. Igual para los iguales y distinto para los distintos. Y por eso la propuesta de nosotros es simplemente dejar este sistema que está diseñado por la estructura de la carrera militar para aquellos que visten uniforme,
y distinto para aquellas personas que son empleados civiles, que podrían ser empleados civiles de planta de las Fuerzas Armadas, pero son empleados civiles del Estado, empleados civiles de cualquier órgano público. Gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario. El diputado Jaime Toá ya ha solicitado realizar alguna consulta al Ministerio. Gracias, presidente. Yo entiendo la argumentación del subsecretario, pero creo que él abre un ámbito muy grande de discusión, porque en todo el universo de quienes cotizan en AFP hay niveles de riesgo, de trabajo pesado que no tienen ningún reconocimiento por el sistema. Un pescador, un tripulante de una embarcación pesquera tiene un alto grado de riesgo y cotiza igual como cotiza un oficinista. Entonces, a mí me parece que es interesante el punto, pero habría que entrar a igual trabajo y a igual riesgo. Abre un universo de discusión súper interesante, que solo lo estaríamos aplicando al ámbito de las Fuerzas Armadas, incluido el personal civil. Y es así, presidente, por su intermedio. Eso es así. Por ejemplo, los funcionarios públicos que se desempeñan en funciones riesgosas o sujetos a sustancias nocivas tienen una asignación especial. Tienen una asignación imponible. Es decir, eso está solucionado para los empleados civiles. Aquellas personas que se desempeñan en situaciones laborales sujetas a riesgo o sujetas a exposición a sustancias nocivas tienen asignaciones nocivas y de riesgo. Y por lo tanto, si lo único que queremos es que la misma situación, y si hay empleados civiles de planta dentro de las Fuerzas Armadas que están sometidos a un nivel de riesgo mayor o están sometidos a la exposición de sustancias nocivas, recibirán esa asignación como les corresponde. Si lo que pasa es que estamos sometiendo a los empleados civiles a un régimen previsional que está diseñado para los militares por las condiciones particulares en las que están sometidos los particulares, presidente. Bien, muchas gracias. Recordando entonces, hay distintos artículos que son parte del proyecto de ley original que construyen este nuevo tratamiento para los funcionarios civiles, y hay algunas indicaciones que no son contradictorias, por el contrario son complementarias, como la del diputado Osvaldo Urrutia, que viene a considerar cierta protección a los funcionarios civiles cuando ocurre algún accidente dentro del cumplimiento de sus funciones. Vamos a... hay que suspender la sesión para ir a votar. En consecuencia, nos constituiríamos... para ir a constituir la sesión de sala, que está convocada a las 19:30. A las 19:45 podemos regresar y procedemos a la votación en particular de los artículos en cuestión. ¿Ok? Ofrezco la palabra. ¿Sí? Diputado Jaime Toá. Yo entiendo que si se aprueba una indicación, automáticamente todas las restantes dejan de tener razón, entonces no hay Vamos que estar votando. Sugiero suspender y cuando volvamos una experiencia, porque en el caso de las indicaciones... Vamos a suspender la sesión entonces y nos constituimos de regreso a las 19:45. Este es el que hay que aprobar. Bien, pareciera que es muy enredado, pero creo que no, y es bastante sencilla la votación que viene a continuación. Le ofrezco la palabra al señor secretario porque tengo entendido que se han informado algunos reemplazos. ¿Se han solicitado? Sí, se han hecho llegar algunos reemplazos que requerirían la unanimidad de la comisión para incorporarlos en la presente sesión. ¿Habría 1, 2, 3? ¿Habría acuerdo? No hay problema. Presidente, hay una comunicación de la bancada del Partido Socialista, en virtud de la cual informa que la diputada señora Maya Fernández será reemplazada por el diputado señor Marcelo Chile. Una comunicación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, en virtud de la cual informa que el diputado señor Álvaro Carter
será reemplazado por el diputado señor Cristian Moreira. Una comunicación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, en virtud de la cual informa que el diputado señor Ignacio Urrutia será reemplazado por el diputado señor Enrique Van Rieselberg. Y finalmente una comunicación de la bancada del Partido por la Democracia, en virtud de la cual informa que la diputada señora Loreto Carvajal será reemplazada por la diputada señora Andrea Parra. Eso es todo, presidente. 1, 2, 3, 4. Asensio no está. Yo lo llamé, pero no me contestó. Recién. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son 5 votaciones? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Bien, entonces solicitamos el acuerdo. Ha llegado entonces la solicitud de reemplazo del diputado Ignacio Urrutia, por el diputado Moreira, del diputado Carter por el diputado Van Rieselberg, del diputado José Pérez por el diputado Alexis Sepúlveda y de la diputada Loreto Carvajal por la diputada Andrea Parra. Solicito el acuerdo para los reemplazos. ¿Se acuerda entonces? En consecuencia, continuamos con la votación en particular del proyecto que modifica la carrera militar. Toca votar, si nos vamos al comparado, en la página número 13, el numeral 8, el numeral 9, el numeral 10 y el numeral 11. El señor secretario dará lectura de un numeral en particular y pasaremos a su votación. Gracias, presidente. El numeral 8 incorpora en el artículo 58, a continuación de la página 13 del comparado. Página 13 del comparado. El numeral 8 incorpora en el artículo 58, a continuación de la frase la renuncia al empleo, la frase de oficiales, cuadro permanente y de gente de mar y tropa profesional. El numeral 9 elimina en el inciso segundo del artículo 59 la frase y para los empleados civiles con 30 o más años de servicios que ocupen el grado más alto de su escalafón. Por su parte, el numeral 10 modifica el artículo 61 de la siguiente manera. En primer lugar, reemplaza en el inciso primero la expresión del personal de planta de las Fuerzas Armadas por de los oficiales, el cuadro permanente y de gente de mar y la tropa profesional. Y en el segundo lugar, reemplaza en el inciso final la expresión de planta por la frase señalado en el inciso primero. Bien. Muchas gracias. Entonces, pasaremos a la votación entonces de los artículos en referencia. Vendría a ser el numeral número 8, numeral número 9, numeral número 10 y numeral número 11. En votación, señor secretario. Presidente. Diputado Moreira. A favor. Diputada Parra. Diputada Parra. Diputado Desbordes. A favor. Diputado Chilin. En contra. Diputado Asensio. En contra. Diputado Pardo. A favor. Diputado Sepúlveda. En contra. Diputado Romero. A favor. Diputado Telier. En contra. Diputado Toá. Contra. Diputado Van Rieselberg. Diputado Urrutia. A favor. Presidente, por haberse registrado un empate, las disposiciones se entienden rechazadas.
¿Empate? ¿Cómo va a haber empate? No, Ah, perdón, diputado. Diputado Brito. todavía tengo, ni siquiera me di cuenta. Diputado Brito en contra. En contra, sí. Ahí está. Ahí está, 6-7. Está rechazado, presidente. Rechazado. Muchas gracias, señor secretario. Los numerales número 12, número 13, número 14, número 15, número 17 y número 21C hacen referencia al artículo 61 que acaba de ser rechazado por el numeral número 10. En consecuencia también se entienden por rechazados, ¿no, señor secretario? Presidente, en el caso del numeral 11, quiero hacer mención de que las indicaciones, una del diputado señor Urrutia, don Osvaldo, y otra del diputado señor Toá, ambas referidas al texto del proyecto, están de más porque en el caso de indicaciones que eliminan el artículo, basta votar en contra el articulado. Por ende, basta con hacer la votación del numeral 11 para que Que ya está rechazado. Entonces no habría que votar la indicación. no habría que votar la indicación. No. Lo que pasa, a ver, el problema de las indicaciones para suprimir un numeral o un artículo es que de darlas por rechazadas, esas indicaciones van en informe con esa denominación. El problema es que si se califica el proyecto con suma urgencia, tendrían que, para renovarse, necesitar 30 firmas. Cuando bastaría, por ejemplo, en la sala pedir la votación separada del numeral. Entonces, están de más, generan un problema en el caso de la Secretaría cuando los proyectos se ven en la sala. Entonces, no sé si el diputado Urrutia la quiere mantener y darla por rechazada o ¿la mantiene? No, se va a consignar como rechazada, pero digamos que están... No. Lo que estoy diciendo es que al consignarlas como rechazadas, estas indicaciones para ser renovadas en la sala requerirían 30 firmas, si estuvieran con suma urgencia. Entonces, vamos a consignar por rechazada, ¿no? Se considera por rechazada porque la indicación solicita eliminar un inciso de un articulado que acabamos de rechazar. Exactamente. Sí, Prácticamente es además, imposible aprobar una indicación para eliminar un inciso, un artículo que no existe, porque acaba de ser rechazado. En consecuencia, se da por rechazada la indicación. pasa que es contradictoria con lo aprobado. Presidente, el siguiente numeral es el numeral 12, que como había señalado al inicio de la sesión, no obstante que se había aprobado en todo el paquete de indicaciones, por referirse al tema de los empleados civiles, se entiende que estaba pendiente. Por lo tanto, lo damos por rechazado con el mismo quórum. ¿Lo damos por rechazado? ¿Sí? Perfecto. Espera, pareciera, no, pero en la pero, presidente, ¿sí? Solamente en el caso de la letra A, porque la letra B se refiere al tema de los años de servicio, que no tiene relación con el... y habría que votarla. Bien. ¿Cuál? La letra B. ¿Cuál? Años de servicio... 12. Claro, en el... Sí, ese está aprobado por unanimidad. En la sesión anterior. Este está aprobado. No, el B. El B está aprobado. El B está... Entonces se da por rechazado el A, por referirse a los empleados civiles, y el B está aprobado por unanimidad. Bien. Presidente, el siguiente es el numeral 13, página 18 del comparado. Pero ¿y esta indicación qué pasó? Esa indicación, que es la indicación del diputado Toá, hace referencia a un artículo que está rechazado. En consecuencia, también la indicación que solicitaba suprimir el numeral 11, letra B, que ya ha sido rechazado, también estaría ya... Está de más. O sea, estaría de más. Es incompatible con lo aprobado. Presidente, en la página 18 del comparado. En la página 18 del comparado... Página 18 del comparado, el numeral 13 también hace referencia a los empleados civiles. Y el numeral 14 también. Si le parece, lo damos por rechazado. Porque hace referencia al artículo 61. Exactamente. Bien, sí.
Si el numeral 14, 15, 17 y 21 se hacen referencia al artículo 61. ¿Qué me dicen? 15, El 15 también, 6, 7. el 17, Espera, la fuerza. Sí, no, la letra B también hace. También porque excluye a los excluye a civiles. los civiles. y luego El 16 ya está aprobado. ¿Cuál es el siguiente? el 17 17 está pendiente. También hace hace al artículo referencia a los- 61. Espera, a ver. ¿Sí? Hace referencia al personal del artículo 61 que ha sido rechazado. Pero aquí el diputado. Otra. Si apago acá, quizás pueda. Están apretando otros micrófonos. Ahí, a ver. Censura, presidente. Ahí está. El- Está insólito. No, presidente, en el numeral 17, efectivamente se hace una referencia al artículo 61, sin embargo, el cambio ahí relevante es que cambia 20 por 23. Entonces, efectivamente, si la Secretaría puede, en atención a que el 61 se rechazó, la verdad es que sigue funcionando, porque el 61 ahora hace mención a todo el Tiene igual personal. que votar. Por lo tanto, ese artículo sí habría que votarlo. Cambia 20 por 23 años. Y eso sí está aprobado, presidente. Claro, para todo el personal. Claro, no hace referencia en particular a... Sí, tiene sentido... Claro, porque el artículo 61 Sí. quedaría como está en la ley original, donde está incorporado Sí, el están personal todos los civil. otros se dan por rechazados. Sí. No, el 60, se refiere al 61 antiguo. Va a mantener, se mantiene como en la que está en la columna de la izquierda. Está la columna a la izquierda. Presidente. Claro, donde dice el personal de planta de la fuerza. Presidente. Señor secretario. Este numeral tiene una indicación del diputado señor Telier que le agrega un inciso a este artículo 77. Perdón, que le agrega en el primer inciso un párrafo nuevo del siguiente tenor. Dice, salvo en el caso de los oficiales especialistas como pilotos de aviones, helicópteros e ingenieros en sistemas avanzados, que podrán optar al retiro voluntario después de haber cumplido 29 años de servicio. Está estableciendo que ellos no pueden a los 23, tienen que ser a los 29. Guillermo Telier tiene la palabra para explicar la indicación y luego procederíamos a la votación del numeral 17 y de la indicación del diputado. Bueno, el propósito de esta indicación responde a lo que se ha dicho acá en la comisión muchas veces referente al personal especializado, y que me parece que las situaciones más complejas se dan entre pilotos de avión, helicópteros e ingenieros en sistemas avanzados, que se ha dicho que se retiran antes de tiempo y por lo tanto significa una pérdida muy grande, sobre todo para la Fuerza Aérea. Entonces, en vista de eso, ¿por qué no se posterga un poco el tiempo de jubilación? Esa es la explicación. Sí. La palabra sobre el punto, ambos diputados. ¿Quién quiera primero? Sí, lo que pasa, presidente, que para evitar el retiro por razones como las que menciona por su intermedio el diputado Telier, se puede establecer una fianza o aumentar la fianza ya existente. Pero negar el derecho al retiro, ¿qué pasa si una persona tiene una crisis vocacional, una crisis familiar o cualquier razón que le obliga a retirarse? No tiene, me parece que además es inconstitucional. Otra cosa es que se atienda el problema que está señalando, incrementando, por ejemplo, la fianza o estableciendo otros mecanismos para evitar el retiro por razones laborales, pero prohibirlo a rajatabla, digamos, me parece que es absolutamente exagerado y contraviene el derecho legítimo que tiene cualquier persona a acogerse a retiro. Muchas gracias, diputado Pardo. El diputado Osvaldo Urrutia y luego el diputado Mario Desbordes. Yo creo que esta indicación es absolutamente inconstitucional y atenta contra el derecho de igualdad
ante la ley y además es absolutamente discriminatorio. Si una persona tiene, no nos olvidemos, y por su intermedio el diputado Telier, que en nuestra legislación el retiro o el derecho al retiro es un derecho y nadie se lo puede conculcar, menos el Estado. Si la persona quiere renunciar o irse, está dentro de todo su derecho para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que es inaceptable e inconstitucional esta indicación, presidente. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Diputado Mario Desbordes. Presidente, se entiende el sentido de lo que plantea por su intermedio el diputado Telier. Se busca que personas en los que se ha invertido mucho no se vayan antes de tiempo y que provocan un daño a la institución. Eso se entiende, pero difiero de la solución que plantea el colega Telier porque por varios factores. Una, yo creo que nadie podemos obligarlo a estar amarrado a una institución. En segundo lugar, forzarlo en un cargo tan sensible como piloto a estar a contrapelo solo porque no tiene derecho a acceder a un determinado a la pensión de retiro, ¿no es cierto? Vamos a tener una persona en un cargo muy sensible a contrapelo, para no usar otro concepto. Hay casos extremos de pilotos con depresión en Alemania, hace 2 años atrás, que estalla el Boeing completo con 160 pasajeros porque estaba con depresión. Y en Alemania la fiscalización que se hace a los pilotos civiles es extraordinariamente estricta. El poder volar en cielo alemán o suizo un avión no es una cuestión baladí, menos con 150 pasajeros. Entonces, yo creo que hacer esa diferenciación es un riesgo, no creo que sea la solución, aunque entiendo lo que plantea el colega Telier. Yo creo que podemos buscar otra fórmula. Me parece bien lo que plantea el colega Telier en términos de que hay que elevar el costo de la salida de alguien en el que se ha invertido tanto, pero me parece que la propuesta tiene varios problemas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mario Desbordes. Le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo, quien ha solicitado el uso de la palabra. Presidente, muy breve. Yo entiendo, lo decía muy bien, presidente, por su intermedio, el diputado Desbordes, entiendo que la intención aquí es retener, es que es la misma intención del proyecto de ley, es retener personal altamente calificado. Sin embargo, la forma de la indicación me genera varios problemas técnicos, presidente. En primer lugar, la asignación de piloto que se creó para este efecto de retener a aquellas personas que estuvieran desarrollando la actividad, solo se paga cuando efectivamente se emplean como tales, y el problema es que, por ejemplo, un piloto de avión de combate máximo puede desempeñarse como tal hasta el año 22 o 23 de la carrera, y por lo tanto estas personas no podrían, digamos, llegar al año 29 en esa función. Lo que sí es que queremos retenerlo en otras funciones, pero sería difícil de aplicar. Incluso la nomenclatura de ingeniería en sistemas avanzados es de difícil interpretación. ¿A quién le aplicamos? ¿Es acaso a todos los politécnicos o solo a algunos? Yo creo que compartimos la inquietud del diputado Telier, presidente, en cuanto a nuestra intención de retener a ese personal altamente calificado. Justamente por eso estamos haciendo este proyecto de ley. Sin embargo, además, forzarlo a mantenerse hasta el año 29 puede generar incentivos perversos a forzar, como este solo lo que prohíbe es el retiro voluntario de la persona, puede generar incentivos a que la persona fuerce su retiro, digamos, o sea se desempeñe mal para ser mal calificado y sea incluido en la lista de retiro, cuando en realidad lo que queremos es todo lo contrario. Comparto la intención, presidente, de retener al personal altamente calificado, pero creo que el instrumento tenemos que pensarlo un poco más, presidente, y creemos que nuestra propuesta global apunta justamente a eso, que es diferir o postergar el derecho a pensión desde el año 20 al año 23, pero además el derecho a pensión completa del año 30 al año 35. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. El diputado Guillermo Telier ha solicitado la palabra. Bueno, yo primero no he tenido la intención de conculcar un derecho, por si acaso. Y qué bueno que se entienda cuál es el espíritu de la propuesta. Pero en todo caso no me queda claro una parte de este asunto, porque aquí yo he escuchado muchas veces a altas autoridades de nuestra Fuerza Aérea que han dicho que uno de los problemas que tienen es el retiro anticipado de pilotos. Es
que son altamente especializados y que causan un daño. Entonces, bueno, si no es esta la fórmula, ¿cuál otra es? Yo no creo que la fórmula que esté implícita aquí en el proyecto sea la que realmente va a salvar el problema. Yo creo que ahí va a persistir un problema, ¿ah? Porque si se quiere mantener a los pilotos, no siendo pilotos, entonces, bueno, entonces no tiene ninguna razón de ser, pues ya esa es otra cosa. Pero estamos hablando de los pilotos, los que están en condiciones de serlo. Eso es. Muchas gracias, diputado Guillermo Telier. ¿Cómo? ¿Había solicitado la palabra, diputado Pardo? Yo creo que todos entendemos la Antes de pasar a intención de la indicación del diputado Telier. El tema es que el instrumento pienso que no es el adecuado. Hoy día existe la fianza que debe pagar un piloto, por ejemplo, para retirarse, y que esa fianza se supone que restituye la inversión que hizo el Estado en ese piloto, y es una fianza bastante alta. A lo mejor eso habría que revisarlo, pero vivir, digamos, el retiro es lo que no parece, digamos, y que de hecho, sin haber sido la intención del diputado, sin lugar a duda conculca un derecho en forma drástica y absoluta. Bien, antes de pasar a votación, entonces ofrezco las últimas palabras. Ha solicitado la palabra el diputado Mario Desbordes. Presidente, quizás sería bueno contar con la información desde el Ministerio de Defensa o la Fuerza Aérea. ¿A qué edad se producen, en qué antigüedad o cuántos años de servicio se produce el promedio de los retiros de pilotos, presidente, si me permite el resto de la comisión? Porque la información que uno tiene leyendo publicaciones especializadas es que estamos hablando de los 10 años, 15 años, para irse a aerolíneas, para irse a empresas privadas de transporte aéreo, no personas de más de 20 años de servicio. Entonces quizás, entendiendo, vuelvo a decir, la intención absolutamente razonable de lo que plantea el colega Telier por su intermedio, no compartiendo la medida, quizás no votarla ahora, pedir esa información para poder votar más informados, ¿no? Presidente. Sí. Han solicitado dejar pendiente la votación de este artículo en particular. No sé si el autor de la indicación está de acuerdo, para poder reformularla y poner una alternativa, porque también hay otras indicaciones que quedaron pendientes. Nadie me ha dicho, entonces siento, la derecha me lo debería decir. Esto quedará pendiente con otras indicaciones que hay, que creo son 2 o 3. La indicación, el artículo sí, tenemos que pasar a la votación, al cual el señor secretario dará. ¿Cómo? El artículo sí, el artículo, el 17, el numeral número. Presidente, ¿qué? 17. Acá el diputado Mario Desbordes ha planteado algo que fue acogido por el autor de la indicación y yo lo comparto como presidente para poder atender. Ahora, este proyecto está en primer trámite. Sabemos que, sobre todo, el Ejecutivo aún puede generar mejoras o correcciones o diálogos pendientes. Pero este quedaría pendiente junto con otro, que es el de la diputada Maya Fernández también, y otro más creo que habría. Ahora ya vamos a pasar a votación del numeral número 17. De la indicación. De la indicación del diputado Telier. ¿Fundada en qué, señor diputado? Yo creo que por ahí va. Por ahí va. Sí. Vamos a pedirle al señor secretario que dé su opinión jurídica y técnica en torno a la admisibilidad de esta indicación por lo que ha planteado el diputado Mario Desbordes. Presidente, sería inadmisible por 2 disposiciones del artículo 65 de la Constitución. La primera, fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, Montepío, renta y cualquier otra clase de monumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio activo o en retiro, y a los beneficiarios de Montepío, en su caso de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, etc. Y la otra disposición es el número 6, que dice establecer o modificar las normas sobre seguridad social
o que incidan en ella, tanto el sector público como el sector privado. Pero la facultad es suya de declararla admisible o inadmisible. Sí. Vamos a pasar a la votación del numeral 17. En primer lugar, el señor secretario tomará la votación. Pero si no son excluyentes, lo que pasa es que se vota por reglamento. O pendiente. Claro, pues si la deja pendiente el artículo con la indicación. Bueno, puede probar el artículo y no la indicación. Y después votar la indicación. Eso. No puede ser. No puede ser. Deja pendiente todo. Puta sentido. Inadmisible. Sí, sí. ¿Lo va a dejar pendiente todo? Es que habíamos recién encontrado la voluntad de parte del Ejecutivo de poder trabajar en reformular y en modificar las indicaciones que había planteado el diputado Telier. Yo me había quedado con eso. No sé si todavía existe aquella voluntad, lo podemos dejar pendiente junto con las otras indicaciones que también están en el mismo tenor, y en el entendido de que ya son las 20:20 y tenemos que también regresar a la sala a concluir también la sesión, donde están con hartos profesores de todo y profesoras de todo el país para poder estar presentes también, es que era que en el entendido para poder destrabar era poder dejarlo pendiente en un paquete final en donde en la siguiente sesión pudiésemos zanjarla. Eso era, en consecuencia, dado que no se puede aprobar el artículo, el numeral número 17 sin votar o declarar lo que corresponda en el caso de la indicación, tendríamos que pasar al numeral siguiente. Diputado Osvaldo Urrutia, ¿ha solicitado la palabra? ¿Cuál es el numeral siguiente? Sí, el diputado Telier ha manifestado que nunca fue su intención conculcar un derecho, y el secretario ha dicho que esta indicación es absolutamente inconstitucional por dos artículos que él nos ha leído, y en beneficio de la agilidad de aprobar este proyecto, yo propongo que se vote esta indicación y que se adopte una decisión de acuerdo al sentido común, y el diputado Telier tiene todo el derecho de presentar las indicaciones que quiera durante la tramitación del proyecto, así que en la próxima sesión y en otras sesiones podrá hacerlo. Si nada le impide que no presente una nueva indicación que apunte al objetivo que él persigue. Pero esto vamos a aprobar o vamos a dilatar una decisión que me parece que es absurda. El diputado Guillermo Telier ha solicitado la palabra y luego el diputado Alexis Sepúlveda. Mire, yo creo que no es absurdo tratar de dialogar con el gobierno, porque cuando se dice queremos dialogar y no hay diálogo, bueno, pero mejor es que dialoguemos. Yo diría, mire, no quiero ser obtuso, no quiero imponer una cosa, pero me parece lógico que se dé la posibilidad, a lo mejor ya lo veo, es inadmisible, no sé, o hacemos otra formulación que no sea inadmisible. Yo esperaría una semana, por eso, nomás por el... ¿Sí? ¿El diputado Alexis Sepúlveda? No, el Ejecutivo y también los parlamentarios han reconocido un problema. Ese problema subsiste, declarando la inconstitucionalidad, votándolo, va a estar ahí vigente, y por lo tanto lo razonable que ante el reconocimiento de un problema el Ejecutivo pueda aproximar una solución. Y yo esperaría que ese fuera el camino para poder obviamente retener a este personal más calificado a través de incentivos u otro mecanismo que pueda ser eficiente y que obviamente cumpla con la norma. El problema está reconocido por todos, y por lo tanto sería negativo, creo yo,
que con el mero rechazo o la mera declaración de inconstitucionalidad no abordáramos un problema que es permanente. Muchas gracias, diputado Alexis Sepúlveda. Entonces, quedaría pendiente esto junto con las otras paquetes de indicaciones que vamos a continuar luego en su discusión. Señor secretario, ¿qué numeral correspondería tratar ahora? Dice, por reglamento se tiene que votar. Presidente, entonces queda el numeral 17 con la indicación pendiente. Sí, porque no se puede... El numeral 18 está aprobado. El numeral 19 también. El 20 está pendiente. El 20 está pendiente. Sí. Página 26 del comparado. Página 26 del comparado. Sí. Numeral 20, página 26 del comparado, que agrega en el artículo 80, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto. Respecto a las pensiones de retiro de los oficiales generales y suboficiales mayores, se considerará siempre que se encuentran en posesión del máximo de años computables para el retiro. Muchas gracias, señor secretario. Ha dado lectura al artículo. Antes de pasar a la votación, por supuesto, le solicitaremos al Ministerio de Defensa si lo puede explicar. Y le adelanto un poco la inquietud, para no generar después un diálogo. La inquietud personal en torno a este artículo, por lo cual solicité que quedara pendiente, es que no entiendo cuál es el sentido al leerlo de presumir una máxima cantidad de años de servicio para los máximos grados de cada unidad oficial y suboficial respectivamente, y por qué solo para los oficiales mayores y los suboficiales mayores. Y me parece que eso es bastante relevante porque presumir la mayor cantidad de años de servicio modifica la base de cálculo del valor de la pensión. En consecuencia, creo que este artículo en estos términos lo que hace es mejorar la pensión, pero solo de los altos mandos, y no así de todos los uniformados de las instituciones. Esa es la inquietud, se la planteo, señor secretario, subsecretario. Presidente, esto es relativamente simple. Esto es producto de una distorsión que hoy día no existe. ¿Cuál es el problema? Hoy día no hay posibilidad que un general llegue a ser general sin haber cumplido los 30 años de servicio activo y por lo tanto al máximo los años de servicio que le dan derecho a su pensión completa. El problema que se genera, o la distorsión que se genera con el cambio que estamos haciendo, es que podría haber un caso en que un coronel en servicio activo o un suboficial en servicio activo llegue a la pensión completa y un general que ascendió con el coronel no cumpla los 35 años de servicio y por lo tanto no llegue a la pensión completa. Y por lo tanto el ascenso le genera una distorsión que lo que hacemos es que la igualamos asumiendo que hubiera llegado a la pensión completa para los grados superiores. Es decir, ¿cuál es el problema, presidente? Que si no se genera un desincentivo al ascenso. Al coronel de mejor desempeño, que en los años mínimos en el grado asciende, casi que no le conviene ascender a general porque el cargo general es de mayor responsabilidad, pero también de mayor inestabilidad. Los generales al momento de ascender firman su renuncia de inmediato porque son con la confianza del comandante en jefe, y lo mismo pasa con los suboficiales mayores. Y por lo tanto se genera una distorsión que hoy día no existe, porque hoy día todo coronel tiene 30 años de servicio, por lo tanto derecho a pensión completa. Y por lo tanto todos ascienden a generales con derecho a pensión completa. Lo mismo los suboficiales. Todos llegan con 30 años de servicio, por lo tanto ascienden a suboficiales mayores con derecho a pensión completa. Al postergar a 35 años, puede ascender un coronel que hace la carrera perfecta en el año 33 a general. Y puede ser llamado al retiro, es excepcional, pero podría ser llamado a retiro al primer año de general, no llegando a 34 años de servicio y no alcanzando a llegar a los 35 años de servicio y por lo tanto no obteniendo derecho a pensión completa. Entonces, se daría que una persona que ha sido distinguido en sus servicios porque es el mejor de su generación o fue ascendido a general y resulta que lo estamos perjudicando en sus derechos previsionales en comparación con una persona que
no fue ascendido por cualquier razón y estuvo de coronel, y sin embargo va a tener derecho a pensión completa por mantenerse en el grado coronel hasta el año 35. Entonces, presidente, esa es la disparidad que estamos corrigiendo. Va a ser, para su tranquilidad, presidente, va a ser una situación excepcionalísima, porque es el caso exclusivo de una persona que con carrera perfecta, es decir, el tipo que hizo la carrera perfecta solo hizo los años mínimos en el grado, en cada uno de sus grados. En la primera oportunidad que tuvo para ascender de coronel a general, ascendió a general. Sin embargo, por cualquier razón, al primer año de general fue llamado a retiro, o al primer año de suboficial mayor fue llamado a retiro, y no alcanzó a llegar al año 35 y por lo tanto acceder a pensión completa, cosa que hoy día, presidente, no ocurre, insisto, porque es el año 30 y no hay ningún general que llegue con menos de 30 años de servicio al grado general. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. El diputado Guillermo Telera ha solicitado la palabra sobre el punto. No, yo quiero hacer una consulta, que yo estoy en general de acuerdo. Pero si el general ese es llamado a retiro por causa como las que han sido llamados algunos generales ahora último, ¿también tienen derecho a pensión completa? Buena pregunta, diputado Presidente, Guillermo para Telera. responder al diputado Telier, efectivamente se aplica a todos los generales, y la verdad es que no se puede aplicar el derecho a pensión como una sanción, porque la Constitución expresamente lo prohíbe. Las penas y las sanciones no pueden afectar los derechos previsionales. Entonces, la verdad es que la sanción va a ir por el término de su carrera. Esa persona claramente tenía una carrera de probablemente 8 años más de general y duró 1, y además no necesariamente va a ser por un producto de una inconducta, también es consecuencia de decisiones de la autoridad, por ejemplo, en la constitución de un nuevo alto mando en que esa persona no sea parte, o por una reestructuración del alto mando, efectivamente. Entonces habría que distinción que no queremos hacer en la ley, sino que simplemente es por ascender al alto mando el que tiene esta ficción que lo hace ascender a la pensión completa. Y se aplica, presidente, por eso no quisimos hacer distinción a generales y a suboficiales mayores, entendiendo que ese es el último grado al que acceden en la carrera. Vamos a votar entonces. Creo que mi inquietud también ha sido respondida. Muchas gracias por el subsecretario. El señor secretario, vamos a pasar a votación. Ya, en votación, entonces, el numeral número 20 de la página 26, para agregar en el artículo 80, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, respecto a las pensiones de retiro de los oficiales generales y suboficiales mayores, se considerará siempre que se encuentran en posesión del máximo de años computables para el retiro. Sí. Diputado Moreira. Diputada Parra. Diputado Deportes. Diputado Chilín. A favor. Diputado Asensio. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputado Sepúlveda. Me abstengo. Diputado Romero. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Toá. A favor. Diputado Van Rieselberghe. A favor. Diputado Urrutia. Don Osvaldo. Presidente. A favor. Está aprobado por 12 votos a favor y una abstención. Presidente, el que sigue es el numeral 21, que está en la página 27 del comparado. Que modifica el artículo 81 de la siguiente manera. Este también tiene indicación del diputado señor Osvaldo Urrutia. La primera parte de la indicación del diputado Urrutia es incorporar en este numeral 21, o sea, en realidad es reemplazar el... No. ¿Le sale presente con el cambio del 61 en la primera? No tendría ¿La sentido. retira?
Hay una indicación del diputado señor Mata, que es para modificar el artículo 81 de la siguiente forma. Agréguese luego del punto aparte el siguiente inciso tercero nuevo. La evaluación médica que determina el grado de inutilidad a los que se hace referencia en este artículo, así como la aprobación de la solicitud de dicha pensión, será realizada por la comisión médica respectiva a la institución donde presta servicio el solicitante, la cual debe estar compuesta al menos en un 50% por médicos elegidos mediante concurso público y que no presten servicios ni desempeñen funciones en las Fuerzas Armadas. Sí, señor subsecretario, respecto a la indicación del diputado Mata. Respecto a la indicación del diputado Mata, presidente, nosotros estamos trabajando ahora en el Comité de Sanidad con las instituciones de las Fuerzas Armadas una modificación al reglamento de medicina de las Fuerzas Armadas justamente para perfeccionar el mecanismo en que se determina la inutilidad. La verdad es que esto no es objeto de este proyecto de ley. Este proyecto de ley se refiere a la carrera. No estamos tratando las causales de inutilidad. Esto tiene que ver más bien con las razones médicas que dan lugar a la inutilidad y que dan lugar a la pensión de inutilidad, pero no, por lo tanto, yo entiendo incluso lo podría hablar con el diputado Mata para explicarle lo que estamos haciendo en el reglamento. Yo espero tener el resultado de ese reglamento lo más pronto posible. Recuerde, presidente, que nosotros le presentamos a la Comisión la Agenda de Probidad y Transparencia y uno de los compromisos del Ministerio es justamente el modificar este reglamento para asegurar la correcta aplicación de las pensiones de inutilidad. Sin embargo, no es objeto realmente de este proyecto de ley. Muchas gracias. Diputado Gabriel Asensio ha solicitado la palabra. Presidente, en representación de Mata. No, solo una pregunta. Lo que pasa es que aquí agrega el inciso tercero nuevo al artículo 81, pero el artículo 81 dice que el personal que se inutilizare como consecuencia de un accidente en un acto de servicio tendrá derecho a una pensión de inutilidad, ¿cierto?, la que podrá hacer. ¿Por qué me dice el subsecretario que no tiene nada que ver, que esta indicación no tiene relación con esta ley? O sea, si el 81, no sé, salvo que no entienda nada, pero en el 81 está clarito, ¿no es cierto?, que se refiere al tema de la pensión de inutilidad. Y después dice, estas pensiones se calcularán de tal forma, ¿ya? De tal forma. Y lo que aquí le agrega Mata es una forma mayor de un procedimiento que establece, ¿no es cierto?, de cómo se calcula la inutilidad. O sea, parece que sí tiene que ver, creo yo, no sé. ¿O no? Sí, señor. Señor subsecretario, si puede referir al punto. Presidente, no, muy simple. Sí, la única modificación que se hace el año 81 tiene que ver con los años de servicio que da lugar a la pensión. Por eso le digo que la idea matriz de este proyecto es recuerde, muy simple el diagnóstico que nosotros habíamos hecho cuando se estaba retirando voluntariamente o forzosamente el personal de la Fuerza Armada cuando cumplían los años de servicio que le dan lugar a la pensión completa o los años de servicio máximos para mantenerse en el servicio activo. Y lo único que cambia de la pensión de inutilidad son justamente esos mismos números, de 20 a 23 y de 20 a 23. Si ustedes se fijan, no hay más modificación del artículo 81 porque no era la intención, no está en la idea matriz de este proyecto modificar la regulación de la inutilidad. Esto tiene que ver con el nivel, recuerden, con el nivel de invalidez que da lugar a la inutilidad, qué tipo de inutilidades son. Es un tema muy complejo. Yo comparto la inquietud del diputado Mata y que entiendo representada por el diputado Asensio, pero por eso yo le ofrezco a la comisión, presidente, exponer lo que estamos haciendo en la modificación del reglamento de sanidad. Pero le insisto, presidente, nunca fue la intención de este proyecto de ley, ni está dentro de la idea matriz de este proyecto de ley, entrar a la reglamentación o regulación de las pensiones de inutilidad, menos cuál va a ser la evaluación médica. Piense que esto tiene que ver, presidente, con la igualación del baremo que se utiliza para evaluar el grado de discapacidad que es afectada a la persona en el acto de servicio para determinar cuál es el nivel de inutilidad que le corresponde a la pensión. O sea, son cosas completamente distintas. Yo sé que está regulado en la misma ley, presidente, pero eso no implica que es parte de la idea matriz del proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Vamos a pasar entonces a la
Sí, diputado Asensio. Lo que pasa es que hay un cuestionamiento aquí, inadmisibilidad por alejarse de la idea matriz, ¿ya? Entonces yo quiero saber, ¿no es cierto?, del señor presidente si la va a declarar inadmisible o la vamos a votar, ¿ya? Porque quiero saber eso, ¿ya? Porque eso es lo que acabo de escuchar del subsecretario, que está objetándola, ¿no es cierto?, está declarando inadmisible porque se aleja de la idea matriz del proyecto. Muchas gracias, diputado Asensio. Yo creo que la evaluación médica... Sí, vamos a lo mismo del anterior, entonces. Lo que sí no podríamos, entonces, votar el artículo 21. Yo sí quisiera adelantar, para ser bastante transparente, que el artículo 21, desde un punto de vista, son dos adecuaciones en su A y B, pero en el C hace referencia al artículo 61, donde excluye al personal civil. En consecuencia, es lo que yo considero que habría que, para ser coherente con todos los anteriores, darse por rechazado el 21C y que podamos, luego de la votación de la indicación, después aprobar el 21 completo, ¿no? Eso. Después votar las letras A y B. Sí. Bien. 61, claro. Se entiende por rechazado el 21C. Porque la votación fue... Sí, porque hace referencia al artículo 61 ya rechazado. Esa es la votación. Bien, sí. Entonces el 21C se da por rechazado porque hace referencia al artículo 61 y el resto queda pendiente, son adecuaciones nuevas, pero hasta resolver el tema de la indicación del diputado Mata. Y para volver justamente a la sesión de sala, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo a todos los presentes y a quienes nos acompañan, esta se levanta.